hablarte de algunas curiosidades de Santiago. Ahí tengo 8 puntos, tengo 8 datos que quiero pasártelos para que entiendas cuál es el escrito que tenés enfrente, que está aquí en el Nuevo Testamento, para que comprendas cuál es su historia, de dónde provino y quién lo escribió. Algo llamativo de esta epístola o carta es que fue uno de los últimos escritos en ser reconocidos como inspirados por el Espíritu Santo por parte de la Iglesia. Un buen dato. Cuando la Iglesia empezó a reconocer como escritos inspirados por el Espíritu Santo, dignos de ser incluidos en el canon, entiéndase, voy a suponer que hay gente totalmente nueva aquí, escritos que tienen que estar en lo que se conocería como la Biblia. Cuando se empezó a ensamblar la Biblia y la iglesia reconocida con sus líderes, empezaron a juntar estos libros, estas cartas, Santiago fue el último escrito en ser reconocido, uno de los últimos en ser reconocido como un libro digno de estar en la Biblia. ¿Por qué? Más adelante vas a ver eso, con profundidad. Un comentarista, voy a leerlo como está escrito, yo sé que en inglés se lee de otra forma. Un comentarista llamado Simon Kistemaker, escribió esto acerca de Santiago en sus investigaciones sobre este libro. Durante más de un siglo y medio, después de haberse escrito, la epístola de Santiago no circuló, ni alcanzó a obtener mucha publicidad. Era un escrito que estaba, pero no era muy famoso. ¿Por qué? Hay algunos motivos que quiero mostrarte, con el afán de que comprendas lo que tenés enfrente. Quizás porque fue dirigida a cristianos judíos, porque es lo que vamos a leer al comienzo. Dice a las 12 tribus de la dispersión. Quizás porque fue dirigida a cristianos judíos que habían sido esparcidos por causa de una persecución que antes estaban en Jerusalén. También el hecho de que Santiago no hubiese sido un apóstol, porque el hombre a quien vamos a leer no fue un apóstol de Jesucristo, también provocó de que no sea tan popular, porque la iglesia se había aferrado a la idea de que si un escrito no fue redactado o dictado por un apóstol, no tenía peso, no era canónico, no era sagrado, no tenía que estar en las escrituras. Era una idea fuerte en la iglesia. Porque este Santiago no es Santiago el apóstol. Hay un canon hay una lista de libros sagrados que salió en el 175, se llama el canon de Muratori, y Santiago no aparece ahí. Existió un historiador, si alguien quiere saber de la iglesia cristiana en sus inicios, hubo un historiador llamado Eusebio de Cesarea, que escribió la historia de la iglesia hasta el 325, y él dice que este escrito de Santiago es un escrito bastante debatido, controvertido. No se sabe si realmente tiene que estar en la Biblia, y hasta se duda que haya escrito el Santiago a quien vamos a mencionar a continuación. Pero aún así dice, él lo llama la escritura para asegurar este historiador llamado Eusebio. Igual lo tenía como la escritura, aunque estaba en disputa. Recién en el 397 después de Cristo, en un concilio de Cartago, ya oficialmente se termina el debate y Santiago es reconocido como un libro, como un escrito digno de estar en la Biblia. Y la iglesia, si bien ya hace cientos de años venía utilizándolo, acá el debate terminó en un sentido oficial. Oficialmente Santiago tiene que estar como un escrito inspirado por el Espíritu Santo, a la par de Mateo, Marcos, Lucas, Juan y todos los demás. Durante la época de la Reforma, en el 1500, se reaviva el debate. Y un hombre llamado Erasmo de Rotterdam, el archienemigo de Lutero, doctrinalmente hablando, dice,
No creo que Santiago tenga que estar en el canon. Es más, ni siquiera creo que Santiago lo haya escrito, dice Erasmo de Rotterdam, porque es un griego muy refinado, es un griego muy trabajado, y para él Santiago era un judío y no pudo haber escrito tan precisamente. El argumento no es sólido, pero son lo que él dijo. A eso también Lutero, que estudió con la versión de Erasmo, Lutero dijo: realmente yo dudo que sea. Y después de mucho, Lutero lo termina reconociendo como un escrito divino, como un escrito canónico, inspirado por el Espíritu Santo. Pero cuando Lutero en el 1522 traduce la Biblia al alemán, porque esa es una de las labores a las cuales Lutero le dio mucho énfasis, traducir la Biblia de lenguas que ya nadie más hablaba, lenguas muertas, a lenguaje que todos puedan leerlo. Cuando en el 1522 él termina su traducción, él coloca a Santiago entre los últimos libros de su orden. Es por eso que vos tenés a Santiago allá después de Hebreos y antes de Pedro, entre los últimos libros. Ese es el motivo por el cual está ahí. Inclusive Lutero le dijo, lo llamó una epístola de paja, no pesada, liviana. Y no le agradó mucho a Lutero la epístola de Santiago, porque según él hablaba muy poco de Jesucristo, también porque hablaba mucho de obras, y Lutero era gracia, 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 y venía a hablarnos de que si tu fe sin obras es muerta. Y Lutero, como era un fiel defensor de la gracia y tenía Gálatas en la mente, de hecho que el libro que más amó Lutero se llamó Gálatas, de hecho que él le decía a Gálatas, mi Catalina, era el nombre de su esposa. Él decía, este es el libro con el cual yo me caso. Bueno, el libro que menos le tuvo estima fue Santiago. No hablaba tanto de Jesús, no hay evangelio explícito y habla mucho de obras. Entonces Lutero no le dio mucho peso y dijo, está bien, escritura de Dios, pero me parece muy suavecito. Otro traductor llamado William Tyndale, en el 1525 terminó su traducción de la Biblia y lo colocó en el último libro, así, el último libro de Santiago. Así lo tenían a Santiago. Y Santiago, entre duda y duda, que es, que no es, que tiene que estar, que no tiene que estar, que no lo escribió Santiago. Quiero decirles esto. Sabemos que el Evangelio de Marcos, que se escribió en el 50 al 60 aproximadamente, fue el primer relato sobre la vida de Jesús. Y por un corto tiempo la iglesia no poseía otra cosa para leer acerca de la vida de Jesús que el Evangelio de Marcos. Por un periodo de tiempo, por un corto periodo de tiempo. Imagínense, la iglesia tenía solamente el libro de Marcos un periodo de tiempo para conocer acerca de Jesús y sus palabras. Y era un libro con mucha fuerza, porque si bien lo escribió Marcos, que no es un apóstol, fueron las memorias de Pedro, nada más y nada menos. Después de eso, en el 60 escribe Mateo, escribe Lucas también, y en el 90 escribe Juan su Evangelio, que termina sellando la vida de Jesús y exaltándolo como el Hijo de Dios. Y se va completando lo que tenemos hoy como el Nuevo Testamento. Ahora, bien, pero antes de los Evangelios, antes del libro de Hechos, de los escritos de Pablo y demás, antes que tengamos estas escrituras perfectamente reconocidas por la iglesia, ya circulaba, pero sin mucha trascendencia, una pequeña cartita que, según se afirmaba, fue escrita por un medio hermano de Jesús, un hijo de María con José, un medio hermano de Jesús, que al principio ni siquiera creyó en él, pero después terminó creyendo. Ese medio hermano de Jesús se llamaba Jacobo, que traducido al español se lee Santiago. Así que el libro que tenés enfrente
Es una pequeña carta escrita por un medio hermano de Jesús llamado Jacobo o Santiago, que terminó siendo líder de la iglesia de Jerusalén. Eso es. Por favor, cada dato que le estoy diciendo, yo les ruego en el nombre de Jesús que lo corroboren. Así que, repito, este es el libro que tenés enfrente. Es una cartita, y digo cartita porque es muy pequeña, escrito por un medio hermano del Señor Jesucristo. Al decir esto ya doy por sentado muchas cosas. Primero, que la virginidad de María no fue permanente, cosa que para nosotros no es una ofensa para María, Madre del Señor. La respetamos profundamente y es una mujer que le tenemos en tan alta estima. Inclusive creemos en el nacimiento virginal de Jesucristo, que María no conoció varón hasta que Jesús nació. De hecho, que en Lucas, capítulo 1, versículo 38, solamente anótenlo o después pidan la grabación, cuando el ángel le dice a María, vas a tener un hijo, María le dice algo totalmente lógico y le dice, ¿cómo voy a tener un hijo si yo no he conocido varón? Totalmente lógico. Y le dice el ángel, este va a ser un hijo de Dios. Y dice en Mateo capítulo 1, versículo 25, que José no conoció a María hasta que Jesús nació. Esos dos versículos para mí son contundentes. Este Santiago, aquí vamos a leer ahora, les repito, no es un apóstol, es un medio hermano del Señor Jesucristo, junto con otro medio hermano que también escribió una carta en la Biblia llamado Judas. Ese Judas que está en la Biblia no es el apóstol Judas, es un medio hermano del Señor Jesucristo. ¿Sabían eso? Gloria a Dios. Son datos muy importantes. Así que para entender un texto bíblico, yo les quiero dar 4 preguntas que yo les pido que practiquen con cada porción de la Biblia. Primeramente, ¿quién escribió el texto que tenemos enfrente? Sea cual sea. ¿Quién escribió el texto? ¿O quiénes? ¿Quién escribió el texto que tenemos enfrente? ¿A quién fue dirigido el texto? ¿Quiénes? ¿A quiénes se escribió? 3. ¿Cuál era el contexto en el cual estaban aquellos a quienes fue dirigido el escrito, la carta, el discurso, el sermón? ¿A quiénes? ¿Cuál era su situación? ¿Y cuál fue el mensaje en sí? ¿Cuál es el mensaje que se quería enviar a estas personas? Y con todo eso uno puede buscar una enseñanza y traerla al presente para crecer en el conocimiento del Señor. Así que, para empezar, y siendo más contundente, ¿quién es Santiago? Bueno, Santiago es medio hermano de Jesús. Según el libro de Mateo, capítulo 13, versículo 55, Mateo capítulo 13, versículo 55, cuando Jesús empezó a predicar, la gente se maravillaba de su doctrina, y una de las cosas que la gente decía de Jesús es, ¿no es este el hijo del carpintero? José. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Imagínense que hayas vivido en la aldea de Jesús y Jesús haya sido un conocido carpintero de tu barrio. Y de repente este carpintero del barrio empieza a predicar, a hacer milagros, señales, prodigios, demonios empiezan a postrarse ante él y a decir, tú eres el Hijo de Dios, y él se presenta como un gran profeta. Y la gente se sorprendería y diría, ese que está diciendo esas cosas, que hace esos milagros, ¿eso no es acaso el carpintero? Y probablemente alguno de ellos le haya comprado una mesita la semana pasada. Probablemente alguno de ellos le haya regateado el precio o le esté debiendo dinero. El carpintero es el hijo del carpintero. Imagínense esa presión. Pueden cambiarlo por cualquier profesión, ¿no? El electricista, no es el plomero, no. Y fíjense que no es el empresario exitoso, no, es el carpintero. Y el carpintero está predicando y la gente se está sorprendiendo y dice, ¿no es el hijo de María? ¿No son acaso sus hermanos? Y acá está la lista. Jacobo, Santiago
José, Simón y Judas. ¿Cuál es la defensa de que no eran hermanos, medio hermanos de Jesús? Se dice que son hijos de un matrimonio pasado de José. No hay ningún dato para respaldar eso. O también dicen que eran primos de Jesús, como eran tan unidos con él, les dice hermanos, se les dice hermanos. No, eso no tiene validez, porque Juan era su primo y quedó como primo, Juan el Bautista. Y acá habla de hermanos de Jesús. Y les repito, para nosotros no es ninguna ofensa contra María que ella haya conocido a su esposo después del nacimiento del Señor Jesucristo. No es ninguna ofensa. Entonces, este es el hermano de Jesús. También en Mateo capítulo 12, versículo 46, por favor no lo busquen, voy a leerlo para ir más rápido. Cuando Jesús estaba predicando, viene alguien y le dice: Señor, aquí afuera están tu madre y tus hermanos. Y ustedes saben lo que él respondió: mi madre y mis hermanos son aquellos que aman a mi Padre y hacen su voluntad. Inclusive en el libro de Gálatas, esto sí vamos a buscarlo, en el libro de Gálatas capítulo 1, Gálatas capítulo 1, versículo 18, cuando el apóstol Pablo que recibió el Evangelio directamente de Jesucristo, fue a buscar a los apóstoles. Pablo fue y buscó a los apóstoles para ponerse de acuerdo con ellos, para presentarse ante ellos, para mostrarles que él también predicaba el mismo Evangelio. Ocurrió lo siguiente. Gálatas capítulo 1, versículo 18. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. ¿Viste eso? Fui a Jerusalén, encontré a Pedro, estuve con él 15 días y no vi a ningún otro de los apóstoles, solo a Jacobo, el hermano del Señor. También, y son versículos muy buenos para tener como dato, y por favor, yo les pido que lo anoten. En un momento dado te vendría muy bien ubicar esto para defender y para expresar esto ante aquellos que no lo creen. También Pablo, en el mismo libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 9, nos muestra que Jacobo, junto con Cefas y con Juan, Cefas es Pedro, eran las columnas de la iglesia. Dice en Gálatas capítulo 2, versículo 9, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. ¿Qué pasó acá? Pablo va y predica el Evangelio a los apóstoles de Jesús y al hermano de Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué alguien iría y le predicaría el Evangelio a los apóstoles? No era para ganarlos, era para que los apóstoles vean que él también está predicando al mismo Cristo. De ahí sacamos la enseñanza de cómo se reconoce que un siervo es verdaderamente un siervo de Dios. La simple pregunta: ¿cuál es tu evangelio? Y nadie debería de ofenderse por esa pregunta. Si te predican el evangelio que vos predicás, le das tu mano en señal de compañerismo, como Santiago, Pedro y Juan lo hicieron con Pablo y Bernabé, y le dijeron: sí, estamos en exactamente lo mismo. También dice, esto solamente anótenlo, en el libro de Hechos, capítulo 15, versículo 13, hay un discurso de Santiago como líder de la iglesia de Jerusalén. Y 1 Corintios, capítulo 15, versículo 3, dice que él llegó a ser testigo de la resurrección. Les repito, al principio él no creyó en su hermano, pero después terminó creyendo y siendo líder de la iglesia. ¿Cómo termina Santiago? ¿Cómo termina Santiago? Santiago termina siendo emboscado en el 62 después de Cristo y fue apedreado hasta que su cuerpo quedó como una bolsa de agua. Así terminó Santiago y cumplió el plan maravilloso para su vida.
Y el plan maravilloso en serio. Glorificó al Señor. Así terminó él, martirizado por lapidación. ¿A quién escribió Santiago esta carta? Perdón por la redundancia. Santiago, medio hermano de Jesús, líder de la iglesia de Jerusalén. Escribió a un grupo de creyentes judíos que habían corrido por causa de la persecución. Miren lo que había pasado. Aquí vamos a la parte a quién se lo escribió. Hoy vamos a leer solamente los 3 primeros versículos de Santiago. Por eso es que en mi introducción va a tomar gran parte de la prédica, porque vamos a usarlo como base para todo lo que va a venir en aproximadamente 14 o 15 sermones. Vamos a terminar Santiago. ¿A quién escribe Santiago esta carta? El Evangelio se empezó a predicar después que Jesús ascendió. Los dones del Espíritu Santo, todos, absolutamente todos, estaban vigentes. Se hablaban lenguas, se levantaban muertos, se sanaba paralíticos, se daba vista a ciegos. Habían los dones en su pleno apogeo. Se convertían de a miles. Pueden leer Hechos capítulo 1, 2, 3, 4, de a 3,000, de a 5,000. En Jerusalén, miles de judíos se convertían. Lo que comenzó como una persecución, ¿se acuerdan lo que habíamos leído en las últimas partes de Marcos? Bueno, la iglesia empezó a tomar fuerza. Y Jerusalén, por un pequeño tiempo, se convirtió en una zona cómoda. Muchos creyentes. Muchos. Ya era un grupo de personas importante. Y como cuando empezamos a tomar un lugar, cuando empezamos a estar como ya más estables, somos más un grupo más importante, y ya no hay persecución, nos tiende a todos a ocurrirnos esto, nos acomodamos. Entonces la gran encomienda era, vayan a las naciones y prediquen el Evangelio, pero ya estamos cómodos en Jerusalén. Entonces el Señor, porque yo creo que es el Señor, en su providencia, en su soberanía, permite que se desate una terrible persecución contra la iglesia. Hechos capítulo 8, Hechos capítulo 9, comienza en el 6 y en el 7 con la muerte de Esteban. De tal manera que Jerusalén, que se había convertido como una zona cómoda, ya tomada en gran manera, se convirtió en un peligro para profesar de nuevo la fe cristiana. Y les explico mejor con una metáfora. El reino opuesto, bajo la soberanía de Dios, queriendo coartar e impedir que el Evangelio de Dios avance, lo único que terminó haciendo fue mover el avispero. ¿Comprenden esa metáfora? ¿Alguna vez hemos visto un avispero? No creo. ¿Saben lo que es mover un avispero? Agarrar un panal, y sacudirlo. ¿Sabe qué va a pasar? Nadie haría eso, ¿verdad? Entonces, en Jerusalén estaban todos los creyentes, comienza la persecución y así como un estallido, ¡pah!, empiezan a correr por todas partes. Y en lugar donde iban, lugar donde llevaban el Evangelio. Así comienza la iglesia, hermanos, a expandirse. Hoy vos sos cristiano por eso. Y comienza a expandirse el reino del Señor, el Evangelio. Ahora, muchos de ellos, este es el contexto, muchos de ellos lo habían perdido absolutamente todo. Inclusive habían ido a otras ciudades, algunos quedaron presos, otros habían perdido familiares, habían muerto. Y por necesidad, muchos de ellos estaban trabajando para ricos opresores. Porque la única forma que vos trabajes para alguien que te oprime y te explota es por necesidad. Nadie va a decir, estoy trabajando por un sueldo miserable, por alguien que me trata mal, porque me encanta. No creo que haya alguien que diga eso. Cuando uno se banca, cuando uno se traga un sueldo que no vale la pena, el maltrato de una persona, la explotación, y si te aguantas eso, es porque no te queda de otra. Y acá uno dice, sí. Bueno, eso le pasó a estas personas.
Por eso vas a dar la vuelta del libro de Santiago y hay un texto ahí en el capítulo 5 que se le pone como título Contra los ricos opresores, Santiago capítulo 5. Porque estas personas, al huir de Jerusalén por causa de la persecución, lo habían perdido todo y por necesidad tenían que trabajar para personas que los explotaban. Es el contexto de las personas a las cuales van dirigidas esta carta. Santiago comienza así su carta, porque es una carta. Miren, hermanos, si sos nuevo en la fe y estás mirando esto, no es tan complicada la Biblia como parece. Esto no es un libro que descendió del cielo las palabras vienen de la mente misma de Dios, pero están en un lenguaje tan sencillo para que pueda realmente confortar tu alma. Esta es una carta, miren, esto es simplemente una carta que un hombre, líder de la iglesia de la ciudad llamada Jerusalén, escribió a personas que se habían esparcido por una persecución. Y él escribe esto, Santiago capítulo 1, versículo 1. Dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Comienza saludando de esta forma. Cuando un judío, porque acuérdense que es una carta dirigida para judíos, cuando un judío dice a las 12 tribus que están en la dispersión, es una forma de decir, les escribo a mis compatriotas, porque ustedes saben que Israel tenía 12 tribus, de las cuales 10 no sabe nada, solamente 12 tienen ubicadas. Pero al decir 12 tribus, era como una forma de decir cristianos, judíos, hermanos míos, compatriotas. Les escribo esta carta, salud. Ahora, hay algo que quiero decirte acá en este primer versículo. Me impresiona la sencillez del saludo. ¿Por qué? Él pudo haber puesto muchas cosas aquí. Podía haber cargado un poco más el título, la chapa. Él podía haber puesto Santiago, líder de la iglesia de Jerusalén, capital de Israel, testigo de la resurrección de Jesucristo y hermano de Jesús. ¡Pah! Ahí tenés. Pudo haber escrito eso. Ahora, él simplemente pone esto. Pone Santiago, siervo de Dios. Y esa palabra siervo es de una palabra griega que se escribe doulos y se traduce también como esclavo. Un sinónimo de siervo es esclavo. Dice Santiago, doulos de Dios, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Yo realmente creo, como dice Gálatas capítulo 1, 18 y 19, que él era el hermano de Jesús. Y según Juan 7:3, él primeramente no creyó en Jesucristo. Según Marcos 3:21, los parientes de Jesús, están Marcos 3:21, en mi versión dice los suyos, en las Américas dice sus parientes. Según Marcos 3:21, cuando Jesús predicaba, los parientes de Jesús vinieron a prenderle porque creían que se volvió loco. Así dice el texto, que se volvió demente, que no estaba en sí, que estaba fuera de sí. Imagínense. Y hoy, como esta es la segunda prédica sobre este versículo, yo había hecho un comentario tratando de ponerme en el lugar de Santiago. Es como, él es un hombre como yo, es un hombre como yo. Y tratando de ponerme en su lugar, yo no fui hermano de Jesús, pero había contado esta mañana que yo sí fui hermano de una chica muy excelente en el colegio. Mi hermana se llama Patricia. Y hay una cuestión. Patricia sacaba 5, se dice de punta a punta, todo 5. Es el formato de las notas de mi época. No sé si sigue así hoy. 5 en Paraguay es nota excelente, en algunos creo que es A, en otros es 10, porque nos ven de otros países. Y mi hermana sacaba todo 5, todo 5.
Yo sé que en todos los colegios, entre todos los que sacan 5 o entre todos los que tienen término medio 5, se elige la figura del abanderado. ¿Saben lo que eso es? El que lleva la bandera porque ya es demasiado excelente. Les digo así bien en nuestro acento. Y mi hermana pujaba ese puesto. Hay fotos de ella con la bandera. Ahora, su servidor tampoco nunca sacaba un 4, de 3 para abajo. ¿Y saben lo que es vivir bajo la sombra de una persona que tiene estas notas? No solamente eso. Acá está mi hermana, me está mirando, se está riendo. Sí, para ti dolió mucho. Ella hacía danza. Ella tocaba el órgano. Ella hablaba inglés con fluidez. No sé qué más le faltaba. Y yo estaba ahí. Entonces, en verdad, era como una carga pesada. Cuando eran los días de entregar los boletines de calificaciones, mis padres se peleaban por ir a retirar los boletines de Patricia. Y para ir, también se peleaban por los míos. Quien no quería ir, no, anda vos, no, andate vos. Y es vivir bajo la sombra simplemente de una persona que hace bien las cosas. ¿Por qué? Por esta frase sencilla: lo recto denuncia lo torcido. Así, sencillo. Lo recto denuncia lo torcido. Yo no me imagino lo que habrá sido ser hermano del Señor Jesucristo. Mi hermana es pecadora, al igual que yo, salvada por la sangre de Jesucristo, porque cree en Jesús. Pero imagínense vivir con un hermano que no peque. Jesús venía acá, sí mamá, levantá eso, sí mamá, ¿querés que levante otra cosa? Sí. Jesús vení duchate o vení bañate, sí mamá. Come toda la comida, sí mamá, quiero brócoli mamá. ¿Saben lo que habrá sido eso? ¿Saben lo que habrá sido eso? No solamente algún primo de Jesús, un vecino de Jesús. Lo que habrá sido vivir en la casa de al lado, eso nomás ya habrá sido. Porque si hay algo que nuestros padres hacen, nos comparan con lo que son mejores a nosotros. ¿Sí o no? ¿Por qué lo que no sos como tu prima fulanito que ya lee y vos no lees, tenés 8 años? Bueno, y este está aquí ahora, doblegado y describiéndose como siervo de Dios y esclavo del Señor Jesucristo, de quien es hermano en Dios Padre y hermano para mí de sangre. Porque me baso en Gálatas capítulo 1, versículos 18 y 19. Así que este es el contexto de este hombre que escribió esto. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje que escribió? Bueno, el mensaje tiene que ver con las circunstancias de estas personas. Como eran judíos creyentes que por causa de la persecución se habían dispersado por todas partes, Santiago les escribe una carta sumamente sencilla, con muy poca doctrina espesa. Él les escribe esta carta. Y por ende, algunos creen que es una carta muy endeble. Para mí es un error eso, para mí es una carta sumamente profunda. A menudo se afirmaba que carecía de teología profunda. Santiago carecía de profundidad teológica, pero nunca fue la intención de Santiago esto al escribir esta epístola o esta carta. La misión de Santiago era escribir una carta que nos ayude a vivir
lo que sabemos del Señor Jesucristo, es a vivir lo que hemos conocido, y he ahí la cuestión. ¿Cómo vivir nuestra fe? Ese es el motivo por el cual Santiago escribe. Porque hay gente que está en lugares hostiles al Evangelio y él está guiando a través de una carta cómo comportarse y ser luz en medio de estas tinieblas. Santiago es un libro de aplicación, es un libro, repito, es un libro práctico para vivir nuestra fe. Con todo lo que acabé de explicarles en cuanto a la controversia de si Santiago era o no un libro que tenía que estar en la Biblia, que era un debate de la iglesia primitiva, uno puede realmente pasar por alto que Santiago, si bien es cortito, es uno de los libros más mencionados, más hablados por el cristiano en su día a día. Es uno de los libros más citados por los creyentes. Voy a decirte unos cuantos versos, y hablo de creyentes que leen la Biblia. Y medianamente nomás, ya te vas a dar cuenta que Santiago es muy citado. Voy a mostrarte unos versículos de Santiago para que veas. Por ejemplo, tened por sumo gozo cuando estén en diversas pruebas. Es Santiago. Eso lo dice Santiago. Tengan por sumo gozo cuando estén en diversas pruebas. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. Es un verso que está en Santiago. Van a ver lo práctico que es, lo vivencial que es. Pida, pero con fe, no dudando. Es una frase de Santiago. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Santiago capítulo 1, versículo 8. Voy a decirte más, unos versos más. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto. Ese es Santiago. Y acá está este. Mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Si solamente tomásemos este mandamiento de Santiago y nos empeñásemos en cumplirlos, qué muchos problemas nos ahorraríamos. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Santiago capítulo 1, versículo 19. Sed hacedores de la palabra, no solamente oidores. Santiago 1, 22. ¿De qué sirve si uno tiene fe y no tiene obras? Es una frase de Santiago. Eso no le gustaba mucho a Lutero. Cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere un punto, se hace culpable de todos. Está en Santiago. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Santiago. ¿Se dan cuenta que muchos hablan de Santiago? Y acá está el que viene como el verso que viene como a aguarle la fiesta a los que creen que pueden pedir libremente a Jesús o al Señor sin regulación. Pedís y no recibís porque pedís mal, porque pedís para el deleite de vuestra carne. Santiago capítulo 4, versículo 3. Y esta frase: resistid al diablo. ¡Wow! Santiago. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Inclusive, esto es muy arraigado a nuestra nación, y en algunos países también sé que usan la expresión como muleta, otros lo dicen pensando. En Paraguay, por ejemplo, cuando se dice vamos al campo mañana, por lo general algunos temerosos dicen vamos, si Dios quiere. Bueno, esa expresión viene de Santiago, porque en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 13 dice: vamos ahora, los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad
y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. ¿Cuándo no sabéis lo que será mañana? Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, haremos esto o lo otro. Yo me acordé hoy de un amigo llamado Giancarlos que teníamos una frase muy simpática entre nosotros, un poco larga, pero cuando yo le decía a Giancarlo, vamos a ir a predicar a la Chacarita mañana, si Dios quiere, para no quebrantar Santiago, decía. Así que cuando alguien diga si Dios quiere, Santiago. De ahí viene esa frase. Y esta. Por si alguno cree que no es pecador, acá está esta frase que dice: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Santiago. ¿Se dan cuenta que muchos hablan Santiago? Les digo a los que leen la Biblia y se manejan con verdades bíblicas. Santiago es un libro tan sencillo y tan práctico que muchos teólogos y muchos escritores le tienen como el libro que explica cómo se debe de vivir un sermón que se llama el Sermón del Monte del Señor Jesucristo, que está en Mateo capítulo 7 al capítulo 8. Tiene más de 21 referencias de este sermón. Santiago habla de las pruebas, Santiago habla de la sabiduría, Santiago habla del ánimo, Santiago habla de la lengua, Santiago habla de la soberbia, Santiago habla de vivir por obras para adornar nuestra fe. No que las obras salvan, sino que es una manifestación de que en verdad creemos en Jesús. Es nuestra vida que trata de glorificar a Dios a través de las obras. Eso habla Santiago. Y Santiago continúa después del saludo de esta forma. Tenemos 15 minutos. Porque este es el mensaje de Santiago. Son unas palabras a personas creyentes que están en lugares donde es difícil vivir la fe. ¿Te sentís identificado con eso? ¿Crees que es una persona que está viviendo en un lugar donde es difícil vivir la fe? Yo creo que sí. Vivir la fe realmente. Puede ser en mayor o menor medida, con mayor o menor intensidad, pero siempre va a haber una oposición a aquellos que quieren vivir el Evangelio. Dice Santiago capítulo 1, versículo 2, después del saludo: hermanos míos, vean que es escrita hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Santiago escribe una carta mostrándonos qué se espera de un hijo de Dios cuando éste esté pasando por pruebas. Se espera que el Hijo de Dios tenga gozo. Ahora, quiero solamente hacer una pausa antes de hablar del gozo del Señor, porque hay que entenderlo bien. ¿Qué es una prueba? Bueno, hermanos, según el diccionario, voy a comenzar por una definición sencilla. Según el diccionario, una prueba es una acción que analiza a alguien para conocer sus cualidades. Esa es una prueba, como un examen en el colegio o en la facultad. Analiza si sabes mucho o sabes poco. Una prueba es algo que prueba a la persona para ver sus cualidades. Es una situación que expone lo que realmente somos. Alguien podría decir: qué pacífico que es el pastor, qué hombre tan amable, qué hombre tan controlado. Bueno, y el pastor está manejando y un colectivo, un ómnibus, le cierra el camino. Y el pastor sale y le descarga todos los versículos que conoce. Bueno, había sido no es tan pacífico el pastor. Porque tu pacificidad, tu pacifismo, se ve en momentos en los cuales pudiste haber sido violento, pero no lo fuiste. Hasta el hombre más violento de todos
no es violento cuando simplemente va de un lugar a otro sin que nadie lo moleste. Una prueba es una situación que expone quién realmente somos. Una prueba expone o nos muestra nuestras áreas fuertes y nuestras áreas débiles. Nos muestra lo que verdaderamente hay en nuestro corazón. Quiero dividir las pruebas para que entiendan a qué se refiere Santiago con tener gozo y qué realmente es padecer una situación que nos pruebe. Las pruebas pueden ser grandes y pequeñas, fuertes o no tan fuertes. Una prueba pequeña es la prueba que pasamos todos los días. Hermanos, es una prueba, en verdad, levantarse y manejar cruzando el centro de Asunción. Es una prueba, créanme. Pero es una pequeña prueba. Estar ahí con los cortes, con aquellos que no respetan nada, aquellos que te salen sin poner, aquellos que doblan sin señalero. Es una prueba, hermanos. Los motociclistas que creen que son de acero se meten en todas partes. Es una prueba. Hermanos, es una prueba ir al trabajo y tener compañeros que están todo el tiempo serruchándote el talón o el piso para que caigas. Es una prueba dirigir una cuadrilla de empleados para que estos hagan su trabajo. Es una prueba estar bajo las órdenes de un jefe que es temperamental. Es una prueba, y si estaría acá mi esposa diría amén. Es una prueba levantarse a las 6:30 de la mañana y despertarle a los niños y vestirlos y mandarlos al colegio. Padres, amén. Es una prueba, pero son pequeñas pruebas. Así que todos los días tenemos pequeñas pruebas que van formando nuestro carácter a la imagen de Jesucristo como un gotero. ¿Sí o no? Y podríamos pasar horas y horas y horas describiendo pequeñas pruebas que van moldeándonos y van reforzando virtudes en nosotros conforme a la imagen de Jesús. Es una prueba cuando alguien te da una mala palabra o te habla mal. Uno siente acá desde el vientre responderle con el mismo tono e intensidad y dar un plus por si no le quedó claro. Es una prueba. Y eso está todos los días. Pero también hay pruebas que hay un antes y un después de ellas en nuestras vidas. Todo está bien. Compré el auto que quise, terminé de pagar mi casa, terminé la facultad y de repente siento un pequeño bulto detrás de la oreja. Lo toco, me duele, voy al médico, sale el diagnóstico. Tiene esto, señor, y va a partir en 8 meses. Eso cambia la vida de una persona y cambia la vida de su familia. Una quiebra económica, la traición de un amigo, la infidelidad de un cónyuge, son pruebas que son tormentas, que en un momento tienen el poder de desbaratar todo lo que hemos construido y nos hacen sentir débiles, impotentes, pequeños y tan frágiles y dependientes. Eso tienen. En cuanto a los hijos de Dios, este tipo de pruebas que son como tormentas, tienen este poder, tienen el poder de hacernos volver en sí. ¿Comprenden esa expresión? Qué fácil es, en Paraguay se dice se fue todito, es como que él se le pasó la mano. De repente viene la prueba y te despertás y volvés en sí. Tienen ese poder. Una muerte tiene ese poder. La hermana Sisi, que está ahí presente, está aquí escuchando esta prédica, la estoy mirando ahora mismo, y perdió su padre hace 48 horas y está aquí presente. Yo perdí el mío hace casi un año.
y aún lo lloro a veces. Hay un antes y un después de ese tipo de pruebas. Cuando un familiar parte, el hogar se desgarra y cada cosa suya es una tortura. ¿Saben eso? Y son pruebas que marcan un antes y un después en nuestras vidas. Prueba a la cual todos vamos a pasar. Así que hay este tipo de pruebas. También hay que entender esto en cuanto a las pruebas. Hay pruebas que hay que reconocer que podrían ser por causa de un pecado nuestro. Podrían ser la consecuencia de una mala decisión. Y viene a lo que prueba nuestro corazón. También a veces una prueba puede que no sea producto de un castigo, sino que simplemente el Señor ha decidido glorificarse con nosotros de esa forma. Eso puede ocurrir, ¿sabías? Simplemente el Señor ha decidido glorificarse de esa forma. Fabio había dicho en los anuncios que cuando fuimos a visitar un hogar de ancianos había un hombre de edad avanzada que era no vidente. Cuando yo hablé con él, yo y Santiago Segovia nos habíamos acercado a él para predicar el Evangelio. Comenzamos predicándole el Evangelio y él nos corta y continúa el Evangelio. Santiago se sentó en el piso y simplemente lo escuchamos. Le preguntamos cómo perdió la vista y nos dijo que cuando era muy joven, trabajando en construcción con cal, le habían salpicado en los ojos y los ojos se le habían quemado y a partir de ahí quedó ciego. Y lo había perdido todo, pero él le predica el Evangelio a quien pueda, todo el tiempo. Señor, qué duro. Pero el Señor a veces tiene estas formas de glorificarse con sus hijos a través de pruebas. Miren cómo murió el hombre a quien estamos leyendo ahora, apedreado hasta ser destrozado. Pedro fue crucificado boca para abajo. Andrés crucificado en X. Jacobo atravesado por una espada. Y de los 11 apóstoles, después de la salida de Judas, todos salvo Juan murieron de maneras terribles. 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 Esteban glorificó al Señor con una muerte, Hechos capítulo 6. Esteban estaba intercediendo por aquellos que lo estaban matando. ¿Saben eso? Y el Señor oyó la oración porque de ahí, de ese grupo, sacó un hombre llamado Saulo o Pablo que terminó siendo el apóstol que más escribió doctrina. Cuando se encuentren Esteban y Pablo, gracias por interceder por mí. El Señor te oyó. Imagínense. Hay veces que el Señor va a usar pruebas nos va a traer pruebas para glorificarse. Ahora, ¿qué se espera de un creyente cuando esté en pruebas? Dice que tenga sumo gozo, tened por sumo gozo cuando estén en diversas pruebas. ¿Qué es ese gozo del cual habla la Biblia? Bueno, la Biblia habla de un gozo que sobrepasa todo entendimiento, es una frase bíblica. ¿Por qué? Porque es un gozo que sobrepasa todo entendimiento. Porque si yo pido a alguien que no conozca a Jesús y lo que es el cristianismo y su historia, que me describa un hombre gozoso. ¿Qué es un hombre gozoso? Diría, bueno, yo me imagino un hombre que está en una pileta con su familia. Vamos a hablar de un hombre bien moral, ¿verdad? ¿No? Porque otros pueden decir cosas más terribles. Un hombre que está bien económicamente, que no tiene deudas, que no está enfermo, que no tiene ningún familiar enfermo y está en una pileta tomando algo y le están preparando un asado ahí para que él vaya a comer. Es respetado, tiene títulos, es un hombre honorable. Ese hombre está gozoso. Bueno, ese no es el gozo según la Biblia. El gozo es
que nos pueden sacar todo lo que tenemos, pero por el hecho de saber y entender que el Señor controla todas las cosas, nosotros estamos en paz. La carta del gozo se llama Filipenses, que es otro escrito de la Biblia. Y si uno ve el contexto de esa carta, Pablo, el apóstol Pablo, San Pablo, lo escribe preso y a punto de morir, siendo abandonado por todos y siendo sumamente maltratado. Y él escribe que él está gozoso. Es un gozo que sobrepasa el entendimiento, porque cuando alguien que no tiene a Jesús, que no tiene las riquezas de arriba, mira a una persona que está enferma, que no tiene dinero, que dice, no entiendo por qué está gozoso, no entiendo por qué está tranquilo, no entiendo por qué. Si yo estuviese en su lugar estaría destrozado, pero mire cómo está. Sobrepasa el entendimiento de aquellos que no conocen al Señor. Así que el gozo el cual espera Santiago no es un gozo sádico de que hay una prueba y vos decís, ¡ja, ja, ja, ja! No. Es una confianza plena que el Señor es soberano y que no hay cosa alguna que te acontezca que Él no lo haya decretado, que no hay despropósito alguno. Job capítulo 1, hay un libro llamado Job, capítulo 1. ¿Saben la historia de Job? Nadie quiere ser Job, pero todos hablamos de Job para hablar de pruebas. Job es un hombre que lo perdió absolutamente todo. Y dice Job capítulo 1, del 20 en adelante, que Job no pecó y no atribuyó despropósito alguno en las pruebas que el Señor le estaba enviando. Eso es tener gozo, es gozarse, es adorar a Dios a pesar de lo que pase, es tener consuelo en su poder, es tener contentamiento y tener seguridad de que Él está haciendo lo que hace por algún motivo. Es el gozo que Santiago espera que tengamos. Ese es el tened por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Ahora, miren que él no dice esto, hermano, porque esta es una carta para nosotros. En su tiempo fue para judíos perseguidos, hoy es para todos nosotros. Él no dice, por si acaso alguno tiene pruebas, no, él dice, cuando vengan las pruebas, porque es la realidad más real de la vida. Que las pruebas van a venir. Acá hay personas que acaban de salir de pruebas, acá hay personas que están en pruebas y algunas que están a punto de entrar en una prueba, pero la prueba va a venir, es un hecho. Al salir de aquí puede ocurrir algo que cambie toda tu vida. Y Santiago escribe una carta para mostrar qué se espera de aquellas personas que dicen creer en Jesucristo y cómo deben de reaccionar ante las pruebas. Y Él da por hecho que esto va a ocurrir. Que tengan este gozo, esta confianza en que el Señor lo controla absolutamente todo. Que esta prueba puede ser un castigo por un mal comportamiento mío, que según un hijo que tiene a un padre dice, Señor, gracias por corregirme. Algo que hay que agradecer. Que no tenemos un padre que nos deja hacer lo que querramos. Y el Señor va a afirmar en nosotros el carácter de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor va a pulir tu persona para que cada vez seas más parecido al Señor Jesucristo en sus frutos y su comportamiento. ¿Algún día vas a ser como Jesús totalmente? No en esta vida, pero uno puede santificarse más y más. Cuando una prueba viene, cuando algo malo pasa, por lo general, la primera oración que hacemos es, Señor, quítalo. Señor, pasa esta prueba. Señor, que se vaya, que se termine. Y es una buena oración. Miren, es una buena oración. Hay que orar así, sí. Señor, te pido que pase esta prueba, que termine ya. Pero hay una realidad también. Hay pruebas que van a pasar porque son temporales. Pero hermanos, hay pruebas que simplemente van a tener que llevarlas toda su vida. ¿Saben eso? Y cuando uno se está percatando de que esa prueba no va a ser sacada, también debería de comenzar a orar de esta forma. Señor, yo te suplico, en el nombre de Jesucristo, que me ayudes
a sobrellevar esta situación de manera que aquellos que me vean glorifiquen tu nombre. Santiago dice lo siguiente: sabiendo que la prueba produce paciencia. ¿Saben cómo se traduce, cómo se define paciencia simple y llanamente? Paciencia es la capacidad de soportar peso por un periodo de tiempo. Más o menos paciencia, más o menos tiempo. Es una persona paciente. ¿Qué es un impaciente? Alguien a quien le tocan y reacciona rápido. ¿Qué es un paciente? Alguien que le tocan, lo molestan, lo cargan y él está ahí. Es una persona paciente. Señor, ayúdame a desarrollar paciencia. ¿Sos consciente de lo que implica eso? ¿Sos consciente de cómo el Señor desarrolla paciencia en sus hijos? Con circunstancias que requieran el ejercicio de ella. Los casados saben que el A1 para que el hogar no explote, ¿qué es? ¿Qué es? La paciencia. Capacidad de soportar peso, capacidad de tolerar desgracias. Y cuando una prueba viene, hermanos, y quiero terminar con estas preguntas para analizarnos, porque es el mensaje de Santiago, cómo debe de comportarse el cristiano en un ambiente hostil, cómo debe de un hijo de Dios comportarse ante las pruebas. Bueno, debe de realmente aferrarse al Señor. Y cuando las pruebas vienen, hay preguntas que uno debe de hacerse. Es, ¿qué pecados está esta prueba revelando en mí? Hay una prueba que el Señor me manda. ¿Y qué pecado podría estar mostrándome que tengo esta prueba? Ejemplo, una enfermedad podría estar revelando en mí falta de fe. Una enfermedad podría revelar en mí falta de sumisión a Dios, de acatar lo que Dios quiere. Y cuando yo no entro en ese gozo, el cual Santiago espera que cada cristiano reaccione de esa forma, yo entro en modo queja y empiezo a quejarme todo el tiempo por la prueba que no se va. Y eso empieza a cortar mi comunión con el Señor, empieza a matar la llenura que tengo del Espíritu Santo, porque no me someto a la voluntad de Dios, que podría ser que Él quiera glorificarse a través de esa prueba de mi vida. Así que, ¿qué pecados podría estar esta prueba revelando de mi persona? Tal vez una situación que me lleve a una extrema humillación podría estar mostrándome lo soberbio que en verdad era, o lo orgulloso que era. También esta pregunta que hay que hacerse cuando estemos en la tormenta ahí. ¿Qué virtudes está afirmando en mí esta situación, esta prueba? ¿Está afirmando en mí la paciencia, primeramente? ¿Está afirmando en mí la fe? Porque créanme, hermanos, hay situaciones que va a hacer que ustedes ejerciten la fe, la misericordia, tener dolor por el pesar ajeno, por la miseria del prójimo. ¿Qué atributos de Dios estoy viviendo a través de esta prueba? Atributos es quién Dios es. Estoy viviendo el amor de Dios. Estoy viviendo la misericordia de Dios. ¿Saben cómo uno experimenta la misericordia de Dios, hermanos? Necesitándola. Yo ruego al Señor
que en las semanas que van a venir, que vamos a estudiar el libro de Santiago, ustedes puedan ser confortados con ella y ser guiados a vivir su fe en medio de un mundo que no conoce a Jesucristo. Una pregunta, y termino con esto. Una pregunta que deberíamos también de hacernos cuando estemos en una tormenta, o en una prueba, sea la que sea, es: ¿qué está haciendo Dios con los que están a mi alrededor? ¿Qué está haciendo con Él? Porque a veces, señores y señoras, hermanos y hermanas, a veces la dificultad es mía, pero el beneficio es para los otros. ¿Saben lo que es ver a una persona enferma de muerte? Yo lo vi como pastor. Yo tomé la mano de personas en situación. ¿Saben lo que es ver a personas enfermas de muerte? ¿Saben lo que es verlas morir pronunciando el nombre de Jesús? Oí una mujer que mientras agonizaba las últimas horas de su vida, la única frase que decía era: ven Espíritu Santo. Oí a otro decir: Jesús, Jesús, Jesús. A veces, hermanos, la carga puede ser nuestra, la prueba puede ser nuestra, pero el beneficio total termina más que nada siendo para otros. Y al fin y al cabo, si uno dice: no, pero por favor, ¿cómo? Al fin y al cabo, eso es lo que pasó en la cruz. Jesús fue probado para ver quién realmente es y salió victorioso de esa prueba. Y fue crucificado en una cruz y fue destrozado por cada cosa que nosotros hicimos, para que los beneficiados seamos nosotros, para que los beneficiados sean otros. Dice el libro de 2 de Corintios capítulo 8, versículo 9, que Él, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros, siendo pobres, seamos ricos. Y por favor, entiendan esto en el concepto más puramente espiritual y noble que pueda ser. Santiago espera esto de nosotros cuando las pruebas vengan, porque las pruebas van a venir. Espera que estemos con sumo gozo y que nos aferremos a Él y que vivamos nuestra fe en medio de un mundo hostil, glorificando al Señor Jesucristo, pase lo que pase, y abrazando cada circunstancia en la voluntad de nuestro Señor. Vamos a orar.